Vamos a hablar de educación superior, vamos a hablar de lo que viene, vamos a tratar de despejar hartos temas que tienen que ver con lo que pasa hoy día con la PSU, con la gratuidad, y vamos a hablar con los que llevan investigación y ven en terreno lo que sucede. Me refiero a la agrupación Educación 2020. Estamos con su directora, Mirenchu Anaya, que nos acompaña esta noche. Mirenchu, feliz año y muchas gracias por venir. Feliz año para ti también, Bea, muchas gracias. Mirenchu, lo primero, se ha instalado un tema y que siempre dice que dentro del Ministerio de Educación como que manda Educación 2020, porque se relaciona, bueno, la actual ministra fue presidenta o directora en algún momento ejecutiva de Educación 2020, la subsecretaria también estuvo en Educación 2020, puede haber asesores también. ¿Cuánto es mito y cuánto es realidad de todo eso? Bueno, yo creo que, a ver, lo que le pasó a Educación 2020 es como, yo diría que es lo mejor y lo peor que le puede pasar a un movimiento ciudadano. Ya, ¿por qué? De la sociedad civil. Porque resulta que este movimiento se fundó hace 8 años y su motivo, su leitmotiv, es incidir en política pública. Por lo tanto, la lucha que nosotros tenemos día a día es poder impactar, incidir en política. Entonces, cuando en algún minuto las personas de la institución o la institución misma se posiciona por su rigor, por su trabajo, por cómo comunica, por cómo conecta las distintas voces de los actores, en fin, y las personas que trabajan ahí empiezan entonces a empoderarse muchísimo, puede suceder que algunas de esas personas sean llamadas por los gobiernos. Y cuando digo lo mejor, claro, es un criterio de éxito para un movimiento de la sociedad civil. Porque incide directamente. Porque no es solo incidir en la política, exacto, sino diseñarla, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, es algo bueno que le pasa y eso le pasa a muchas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, para los que nos quedamos, bueno, ahí viene un momento de tensión, porque justamente viene la pregunta que tú haces, ¿no? Y todos entonces creen que y consideran que estamos en el gobierno. Y eso no es así. Porque si bien están personas que nosotros conocemos, personas en las cuales confiamos, personas en las cuales, con las cuales compartimos los principios, Educación 2020 no es un partido político. Por lo tanto, ahí no nos deben favores políticos a ninguno de nosotros. El principio de un movimiento de la sociedad civil es mantener su independencia más allá del partido político que haya. Y una cosa que es importante es que los gobiernos no son las personas. O sea, aquí, si hay gente que viene de Educación 2020, al final un ministerio es un Estado, es una presidencia, es una estructura, son un montón de partidos políticos que también intervienen y por lo tanto el movimiento social tiene que insistir en sus principios de pegar en la mesa cuando corresponde, más allá de que hayan gente que conocemos o no. Si uno sigue las opiniones que ha tenido Educación 2020, claro, no necesariamente coinciden con lo que ha hecho el Ministerio de Educación, pero en ese sentido, ¿cuánto han sentido ustedes que han incidido? Y yo, y quiero ser bien precisa, hay varias organizaciones, fundaciones, en fin, que están trabajando temas de educación desde la sociedad civil y que también buscan incidir y tienen reuniones permanentes con el Ministerio de Educación, o sea, no es solamente Educación 2020, pero exacto, ¿cuánto sienten ustedes que han podido incidir en lo que pasa, en las propuestas que existen, y cercano a las propuestas que ustedes han hecho? Claro. Bueno, nosotros... muchos de los proyectos que se presentaron ahora en este gobierno son parte de nuestra hoja de ruta. Nosotros se los hicimos llegar a todos los candidatos presidenciales, incluyendo a la presidenta Bachelet, y por lo tanto muchos de los contenidos que aparecen en la reforma educativa son contenidos que Educación 2020 había planteado ya hace muchos años. Ahora, la manera, quizás el orden en que estos proyectos fueron planteados, ahí empiezan a haber diferencias por lo que yo te decía, porque hay una línea presidencial, sí, porque claro, hay tiempos políticos que quizás nosotros nos compartimos y en ese sentido mantenemos nuestra independencia, no estamos sentados en el ministerio. Es que es como la figura que se ha armado un poco, ¿no? Exacto, pero no es así, como te digo, queremos mantener nuestra independencia, por supuesto que nos pone contentos que haya gente con la cual compartimos muchos de los principios, compartimos la épica. Bueno, los conocemos y conocemos también su rigor y su profesionalismo. ¿Críticos desde Educación 2020? Pero claro que sí, o sea, por lo que te digo, nosotros hay cosas que nos gustan y cosas que nos gustan, en ese sentido como movimiento de sociedad civil, escuchamos las voces de los actores y llevamos los reclamos que tenemos que llevar más allá de las personas que estén a cargo. Ahora,
hay que reconocer también que esta ministra es muy dialogante con nosotros y con todos. O sea, en ese sentido seguimos tratando de incidir, seguimos estando en conversaciones permanentes con el ministerio, con los parlamentarios, con la sociedad civil, nosotros junto con un montón de otras organizaciones de la sociedad civil que quieren incidir en política.